la crisis en Santa Fe, también el debate alrededor de qué hacer o no. De los hechos puntuales vamos a hablar en un rato con Rolo. Yo quería ahora que habláramos con alguien que enfrentó y de alguna manera solucionó este problema. Sergio Fajardo fue alcalde de Medellín nada menos, entre el 2004 y 2007. Fue gobernador de Antioquia entre el 2002 y el 2015, y durante su gestión se implementaron otras soluciones más creativas para bajar los niveles de violencia, y lo lograron. Por ejemplo, la construcción de los parques biblioteca y del metro cable. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo andás? La Nata te habla. Buen día, Jorge, qué gusto. Bien, un gusto saludarlos a ustedes. Pues pendiente de Argentina, les cuento así rápidamente que en estos tiempos soy profesor en una universidad mexicana, el TEC de Monterrey, y de hecho pues he tenido la oportunidad de ver de cerca lo que ha ocurrido con el tema del narcotráfico en México, y siempre pendiente pues de ustedes allá en Argentina. Contame, ¿qué pudiste ver de México? Hay algo que me sorprende a mí en la situación de Argentina, y es cómo está tan focalizado sobre Rosario, toda esa actividad criminal. México empezó hace unos años con unos carteles iniciales que se han ido dividiendo, multiplicando por todo el país, y hoy tienen una presencia impresionante en muchas partes de México. La violencia ha aumentado sensiblemente, pero son unos como dicen en México, cárteles. Nosotros en Colombia decimos carteles, cárteles que tienen presencia, repito, en muchas partes de México, con relaciones internacionales por muchos lados, influyendo en múltiples formas de la criminalidad, desde, por supuesto, la coca, pero está el fentanilo y todo otro tipo de actividades criminales que se van desarrollando en la medida que el narcotráfico crece. También nos ha tocado a nosotros ver desde Colombia lo que pasó en Ecuador, que está muy relacionado con el tema de las cárceles, que está pues hoy en plena discusión por ustedes allá en Rosario, en Argentina. Eh, y la lección es, esto no es un fenómeno que desaparece fácil, que va mutando, que toma diferentes formas, que hay muchas lecciones que se aprenden de un lado a otro, pero en muchos sentidos el caso de Argentina me llama la atención porque pues ha estado tan concentrado en Rosario y no se ha desplegado por otras partes del país. Sergio, contanos la experiencia en Medellín. Hay algo que es importante señalar, Jorge, y es, para hacerlo sin todo el rigor, pero con una aproximación. El fenómeno del narcotráfico asociado con la coca empezó alrededor de 1980 y empezó en Medellín a través de un señor que ustedes saben el nombre, que todo el planeta lo sabe, el señor Escobar, que conformó el cartel de Medellín, que fue congresista. Él pensó en un momento que él podía ser el presidente de Colombia. Y fue una organización que se enfrentó directamente al Estado. Después hay otros capítulos, el cartel de Cali y otras formas, pero todo esto ha evolucionado. Pero hay un elemento común en Colombia que es importante señalar en todo esto. Ha sido, en medio de todo lo que pasa, porque es tremendo, ha sido una articulación del gobierno nacional con los gobiernos locales. Un gobierno local es incapaz de enfrentar la criminalidad del mundo del narcotráfico, por razones pues, de las capacidades que puede tener un alcalde, incluso un mismo gobernador, dependiendo de donde estemos, y se necesita una articulación con un gobierno nacional. En Medellín, nosotros en Medellín, para que ustedes miren esta cifra que siempre que la digo me parece espeluznante, en Medellín en el año 1991, váyanse para atrás, tuvimos 371 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto es, no estoy equivocado, 371 homicidios por cada 100.000 habitantes. 1991, Medellín, Colombia, mi ciudad, orgullosamente paisas, antioqueños, colombianos, la ciudad más violenta del planeta Tierra. Allá vimos la debacle en todos los sentidos, la debacle, la barbarie. Pero así, pues no hay palabra para describir lo que ocurrió. Entonces, eso requirió una intervención especial del gobierno nacional desde la época del presidente César Gaviria en ese entonces, y fue
una presencia especial para la ciudad de Medellín, que no era una ciudad menor, pues Rosario es la tercera ciudad de Argentina, o sea, Medellín no era una ciudad pequeñita, perdida en las montañas, una ciudad pujante en muchos sentidos, e eso requirió articulación con el gobierno nacional, y el gobierno nacional tuvo un papel fundamental y tiene todavía en medio de todo esto que significa el mundo del narcotráfico, que ha evolucionado. Esto no ha desaparecido, ha evolucionado. Por supuesto, se ha reducido muchísimo. Hoy en Colombia, en Medellín, está a menos de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero ya les estoy diciendo desde dónde venimos. Pero esto es un tema que es con raíces muy profundas, es una articulación, cómo va mutando, cómo se van organizando bandas, la extorsión inmediatamente se convierte en una forma de generar recursos, se van formando criminales que van evolucionando y que van adquiriendo diferentes formas. En Colombia, el gobierno nacional, los Estados Unidos ayudaron, inteligencia, que es parte fundamental detrás de todo esto, de seguir la pista de la plata, la articulación de la inteligencia con otros países que fueron importantes, especialmente en Estados Unidos, en Colombia, en los momentos más trágicos y difíciles de todo lo que estaba ocurriendo. Entonces se mezclaron una cantidad de actividades. En su momento el presidente era Álvaro Uribe y tuvo una negociación inicial con grupos paramilitares que estaban enfrentados con guerrilla, pero era el mundo del narcotráfico. Y lo que nosotros fuimos haciendo fue, en el momento que nos tocó, había un desmonte, una negociación con grupos criminales. Ocupar el espacio que están dejando esos criminales siempre es clave. Cuando haya cualquier avance, ocupe el espacio que están ocupando. Eso vale para negociaciones con la guerrilla, con todo tipo de grupos criminales, y es el Estado tiene que llegar a esos espacios. Y en particular, nosotros en Medellín, después de esa debacle, de la barbarie que acabo de describir, sabíamos los efectos que causa eso, sobre todo en la sociedad. Rompe el tejido social, fragmenta la sociedad en pedacitos, la gente queda reducida, el miedo es la forma de vida que nos limita a todos como personas, y sabíamos que teníamos que encontrar otros espacios para volvernos a juntar. Sabíamos, y esto es muy importante, siempre se pone a un lado, pero es muy importante, y esto se puede hacer desde el primer momento y toma tiempo, y es empiece a trabajar con las condiciones de ese mundo joven, porque son jóvenes la mayoría de esas personas que entran a este mundo de la criminalidad y empiezan a crecer ahí, la prevención de la violencia con los jóvenes, con su contexto familiar, con su contexto de comunidades que muchas veces están ubicadas en unos sectores de la ciudad donde están las condiciones más pobres, más paupérrimas de la sociedad y la sociedad en general. O sea, es una mezcla de factores simultáneos, articulación de inteligencia, gobierno nacional, con ayudas de otros países en ese mundo de la inteligencia, seguir los recursos económicos, la acción de prevención en el territorio. El tema de las cárceles es uno de los más complejos. Recuerden que Pablo Escobar en su momento tuvo, en la negociación que hicieron con él, hicieron una cárcel para él solo. Y de esa cárcel se voló. Y desde esa cárcel, pues manejaba el negocio, que es parte de lo que seguro está pasando allá en Rosario. Y es como desde la cárcel, porque detrás de todo esto hay una palabra que también hay que tenerla de frente, y es corrupción. O sea, el poder corruptor del mundo criminal es impresionante. Lo mismo que ha pasado en México. Esa corrupción es gigantesca, tiene que ver con las fuerzas de la policía, de la justicia, en fin, interviene en múltiples niveles. O sea que es muchas cosas en forma simultánea, pero repito, el fenómeno argentino que esté tan concentrado en Rosario es singular, porque esto crece inmediatamente, se va regando por todas partes. Sí, en realidad no está únicamente concentrado en Rosario, también existe en otros lugares del país. Lo que pasa es que Rosario es donde más se expresa, y en los últimos meses y últimos años es donde más se complicó. Rolo. Sergio, ¿cómo te va? Un gusto hablar con vos. Rolando Barbano te saluda. Para darle una idea al público, vos hablabas de Medellín, 350 asesinatos cada 100.000 habitantes. 371. Rosario está en 24 cada 100.000 habitantes, pero por supuesto, más allá de que tiene otra dimensión que Medellín, obviamente lo que preocupa acá es que cuadruplica la media nacional Rosario. O sea, hay 4 veces más chance de ser asesinado en Rosario que en cualquier otro punto de la Argentina. Lo que estamos viendo de manera incipiente en Rosario, lo sabés bien, es por un lado el narcoterrorismo, un consorcio de grupos, de bandas que antes estaban enfrentadas, que están unidas matando inocentes para resistir el trabajo que se está haciendo en las cárceles.
Y el debate que hay abierto, y ahí es donde quiero hacerte una pregunta muy concreta, es si el ejército tiene que intervenir en la lucha contra el narcotráfico en el territorio, en esta ciudad, en Rosario puntualmente. Por ahora se ha hablado aquí en la Argentina porque hay limitaciones legales de un apoyo logístico, pero sabemos que la experiencia en Colombia es otra, y acá hay quienes propugnan la idea de que el ejército sea la fuerza que enfrente al narcotráfico en la ciudad de Rosario. ¿Cuál es la experiencia en Medellín con el ejército metido en la lucha contra el narco? ¿Es buena, es mala? ¿Se genera una escalada de armamentista? ¿Qué nos podrías decir ahora que nosotros todavía no entramos en eso? Y ojalá que no entren y que lo más pronto que tarde logren iniciar un camino, porque esto es una lucha, repito, esto es una lucha larga, eso no desaparece rápidamente por unas cuantas acciones. Mire, en Colombia, no digo solo en Medellín, en Colombia, la policía nuestra se militarizó. Recuerden que la policía en principio es un orden del tipo civil. Muchas veces en Colombia están en el Ministerio de Defensa, están el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la policía también hace parte del Ministerio de Defensa. En otras partes está por fuera. Acá están separados, Sergio. Por eso. Policía civil y los militares de defensa. Exacto. Entonces, en Colombia la policía que estaba dentro del Ministerio de Defensa se militarizó en muchos sentidos precisamente por la dimensión de la lucha contra el narcotráfico. Entonces, una policía distinta. De hecho, en estos tiempos se discute acerca de la posibilidad de sacar la policía del Ministerio de Defensa y convertirla de nuevo en una fuerza civil, que sería volver al lugar donde debe en principio estar la policía. En circunstancias extraordinarias como nosotros vivimos, todas las fuerzas, incluyendo la policía y las fuerzas militares, estuvieron coordinadas en muchos aspectos para enfrentar el narcotráfico. Esto tenía en Colombia pues otras connotaciones desafortunadamente para nosotros mucho más adicionalmente graves, que era la lucha contra la guerrilla y la producción de coca en el territorio colombiano, que pues este problema está en una dimensión gigantesca. La aparición del ejército en momentos es útil, da cierta garantía, cierta seguridad en principio, porque la policía se asocia muchas veces con corrupción. Yo soy respetuoso, pues no sé cómo funciona la policía allá. Corrupta, la santafesina en Rosario es muy corrupta, Sergio. Bueno, eso es un peligro y es muy serio y es un problema muy grande. Nosotros en Colombia la policía pasó por diferentes etapas, pero entonces cuando la policía falla, lo natural es pensar en el ejército, que está alejado del tema civil, que puede llegar con otra fuerza, que inspira más confianza, empezando por ese tema de la corrupción, porque se asocia la corrupción con el mundo del narcotráfico, que sí, y eso pasa muchas veces y ha pasado en muchas oportunidades. Entonces ahí puede que el ejército pueda tener un efecto disuasorio momentáneo, pero el ejército, desde mi perspectiva, no debe estar haciendo el trabajo de la policía en los territorios. Un tiempo puede ser, con un rigor muy juicioso acerca de la manera como se conduce. Pues por supuesto hay condiciones legales que obligan a que tengan ciertos comportamientos. En momentos extraordinarios tiene sentido que entre el ejército, especialmente cuando están en esa angustia tan grande las personas, porque se va apoderando esa angustia y va deteriorando pues sensiblemente toda la condición social de la sociedad, en particular pues allá de Rosario, pero solamente en momentos muy precisos, diría yo, en medio de una estrategia que se tiene que diseñar juiciosamente y revisar muy bien el tema de la policía, porque si la policía no funciona y no son capaces de articularse, pues las cárceles tampoco van a funcionar y el ejército puede ayudar un momento, pero la solución es más profunda y la raíz, porque tiene una raíz mucho más profunda. Sergio, en un momento acá se discutió el tema de hasta dónde había que poner orden en las cárceles que están completamente caóticas, desde las cárceles se ordenan atentados, etcétera, y el gobierno difundió una foto de detenidos al estilo Bukele. ¿Vos qué pensás de Bukele y de ese tipo de condiciones para una detención?
Primero, el tema de las cárceles para nosotros en Colombia. Pues ya vimos lo que pasó en Ecuador y está pasando en Ecuador. Ya vimos pues las circunstancias que han pasado en México. Estoy hablando de los lugares donde el narcotráfico pues tiene esta expresión más grande, desafortunadamente. Eh, Han sido un lugar pero es muy frustrante saber que desde las cárceles se manejan no solamente el negocio del narcotráfico, sino, por ejemplo, en Colombia son muchas las extorsiones que se están haciendo desde las cárceles y están permanentemente delinquiendo y hay jefes que tienen desde esas cárceles, están organizados y están dirigiendo todo ese mundo criminal. En principio, uno diría, pues es intuitivamente obvio lo que hay que hacer para prevenirlo, pero ahí está la corrupción que hace parte fundamental de todo eso. Y ese es un punto que a nosotros en Colombia todavía nos falta camino por recorrer, todavía nos falta bastante camino por recorrer, pero se tiene que arreglar. Ahora, yo particularmente, yo no creo en el tema de la forma de actuar del señor Bukele. Eh, yo creo que eh, puede tener, lo voy a poner todo entrecomillado, éxitos momentáneos, ¿sí? Eh, Puede, pues, de manera también, voy a usar la expresión obvia, hay momentos en que produce un alivio, entre comillas, porque, pues, captura todos los jóvenes, yo no sé, cerca del 1% de la población de El Salvador está ya en la cárcel, no tengo el número actualizado, pero en Colombia, por ejemplo, eso sería que Colombia tiene 50 millones de habitantes, sería tener medio millón de personas en una cárcel y muchas de esas personas sin un juicio y se cometen unos abusos y hay un tamaño muy grande de la población que está allá adentro que no tiene juicio y que tenemos que respetarlas como seres humanos. Esto ya sí es otra parte de la convicción que nosotros creemos y queremos, pero yo creo que eso no va a ser una solución. Produce alivio, repito, en el sentido que los metió a todos, pues entonces ahí se fueron todos, entre comillas, todo esto que estoy diciendo yo, se van un montón de personas que están en la criminalidad, pero el daño que termina haciendo es muy grande. Y lo que pasa en esas cárceles, porque las cárceles han sido espacios de formación para mundos nuevos criminales, porque no solamente están los que están delinquiendo, sino todos los que pasan por allá a su alrededor, que entran a una formación en el mundo de la criminalidad, junta un montón de personas que en principio no se estaban juntando y se fortalecen. Entonces, yo particularmente no creo en la forma de actuar del presidente Bukele, a pesar de que tiene éxito y en el sentido político que mucha gente pues lo está reconociendo, pero yo creo que las personas que creemos en una democracia, que queremos darnos una verdadera solución para transformar nuestras sociedades, no podemos tomar ese camino. Flavia. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Un gusto escucharte. Te quería hacer una pregunta un poco retomando varios de los puntos que fuiste nombrando a medida que te preguntábamos y nombraste varias veces la palabra articulación y luego hablaste de la articulación entre nación y ciudad o nación y provincia, como sería en este caso que debiera ser, según tu opinión, aquí en Argentina. Pero también la palabra articulación resuena con respecto a la ocupación de los espacios que se van ganando. Y a mí se me ocurre que debe tener que ver con un proyecto de Estado mucho más grande que solucionar el problema primario que estamos teniendo en este momento y urgente que estamos teniendo en este momento, porque nosotros tenemos problemas grandes de desocupación, de desescolarización, de precariedad en la vivienda. O sea, hay muchas órdenes de la sociedad que están mal, que contribuyen a que esto sea un caldo de cultivo perfecto para lo que está pasando en Rosario. Y entiendo la idea de la articulación en el sentido de que se supone que tendríamos que articular Ministerio de Educación, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Salud, todos los ministerios nacionales apostando que esto se termine no solamente en Rosario, sino en el resto del país. Pero como esto es tan urgente, si vos tuvieras que decir 3 medidas de esta semana que se deberían tomar para empezar a gestar algún tipo de cambio, ¿cuáles serían? Pues me hace una pregunta muy difícil, pero voy a especular y en este momento estoy sentado en Los Ángeles, en California, y voy a especular rápidamente sobre lo que me estás diciendo. Yo lo primero que diría
como se hizo en Colombia, en la medida de Colombia, porque y fueron muchas personas muy valientes, porque es que, como ya les dije, pues las cifras en Colombia son el horror, pero hubo muchas personas muy valientes que durante muchos años lucharon y muchas vidas que nos costaron, pues candidatos presidenciales, de todo pasó en nuestro país. Eh, pero yo diría una acción especial del Estado argentino para la ciudad de Rosario, articulada con el gobierno del Estado, para inmediatamente empezar a atender eh, con los refuerzos policiales. No sé qué tan factible sea la utilización de policía de otros espacios. Hay que ocupar con policía, traer los mejores fiscales, las mejores herramientas de inteligencia, desplegar unidades, grupos élite, llamábamos nosotros en Colombia, grupos élite de la justicia, de la policía, de los mejores. Tienen que existir allá. Puede haber parte de función del ejército dependiendo, pues yo no soy capaz de visualizar la condición de Rosario para la presencia del ejército. Inmediatamente un plan de acción social muy, pero muy rápido, porque lo que tú dices es cierto. Pablo Escobar, ¿por qué fue Medellín? Bueno, porque Pablo Escobar era de Medellín, pero al mismo tiempo en ese momento la ciudad tenía que siendo una ciudad poderosa en el contexto colombiano, una ciudad industrial, tenía una generación de jóvenes que no tenían ni el más mínimo futuro. Claro. Era un compañero mío que después fue alcalde de Medellín, pues éramos compañeros. Después de mí vino Alonso Salazar, que escribió el libro No nacimos pa' semilla, que era una generación de jóvenes que no tenían nada por delante, que no tenían ningún proyecto de vida y cualquier proyecto les podía servir. Rápido, pero muy rápido, urgente, intervención con ese mundo joven eh, y, y una forma de comunicar permanente a la ciudadanía lo que se está haciendo, por qué se está haciendo. Por supuesto, pues habrá herramientas para el tema de las cárceles, eh, pero algo de esa naturaleza. Grupos élite en las diferentes áreas. Muy importante la fiscalía, la capacidad de investigar todo lo que hay, en particular los dineros que se mueven, porque es que hay que ir detrás de la plata, como decimos nosotros, busque la plata, que ahí es donde están muchas de las cosas que están pasando. Algo de esa naturaleza. Eh, y ya después, pues los temas, y de eso lo hicimos nosotros. Yo fui alcalde varios años después de que todo esto estuvo, es que fue mucho tiempo, pero nosotros después fuimos capaces de articular a muchas de esas pequeñas organizaciones que empezaron a existir, que resistieron, y empezamos a conectarlas de nuevo y a evitar, y esa es parte fundamental, evitar la entrada de los jóvenes al mundo de la violencia. Usted puede rápidamente, en una ciudad como Rosario, rápidamente identificar los jóvenes vulnerables, los jóvenes que están a la puerta de entrada, identificarlos, inmediatamente empezar a hacer trabajos también, y en esto se puede hacer rápido, trabajo de tipo social con jóvenes, no meterlos a la cárcel a todos y ir a cogerlos y llevárselos y meterlos a la cárcel y encerrarlos a todos, sino precisamente crear unas unidades de búsqueda de jóvenes vulnerables para atenderlos rápido, mirar cómo pueden evitar que entren. No nos interesa, digo, no nos interesa, pero no nos interesa un joven que termine en una cárcel de esas a los 16, 17, 18 años porque allá va a salir y es otra persona. No nos interesa que se muera en una calle y hacer unidades de búsqueda para evitar que pasen ese tipo de cosas. Eso articulado con el gobierno nacional y el gobierno del Estado. Marina. Sí, Sergio, Marina Calabro lo saluda, ¿cómo le va? Me quedé pensando en esta pregunta de Flavia sobre qué se puede hacer en la urgencia y quizá le haría sobre eso una pregunta más general, porque hay una suerte de discusión que no termina de instalarse, que es si hay que declarar o no el estado de excepción, ¿no? Que acá se llama estado de sitio. Y bueno, por ahora la posición del Ministerio de Seguridad y del Presidente de la Nación es que no. Ayer la ministra Patricia Bullrich dijo que salvo que sea un pedido del gobernador Puyaro, no está en los planes del Gobierno Nacional. ¿Usted considera que estas, vamos a decir, soluciones o estos paliativos se pueden dar en el contexto de la plena vigencia de los derechos constitucionales o sería partidario de un estado de excepción en la urgencia? Yo creo que esa lucha se puede dar respetando los derechos constitucionales. Ahora, yo no tengo la suficiente información juiciosa desde el territorio, allá como pueden tener ustedes, para hacer un juicio riguroso, ¿sí? Pero yo creo que se puede articular esto de los grupos
élite que yo les acabo Sí. de señalar en diferentes áreas, desde la justicia, desde la policía, desde la prevención social, de esa articulación. Todo eso se puede hacer sin tener que estar violando los derechos humanos de las personas o sin pensar No pensaba en que violaciones a se los derechos puede. humanos, pensaba en esto que se discute, que es, bueno, una suspensión parcial y provisoria de determinadas garantías, que te puedan parar en la calle, pedir el documento, bueno, lo que significa un estado de sitio. No pensaba en violar derechos humanos de ninguna manera, y tampoco tengo una posición al respecto, no le estoy trasladando una posición personal, es simplemente entender cómo se hizo en Marina, Medellín y en no lo miro. Colombia, si fue siempre bajo el pleno Estado de Derecho o hubo algún momento de suspensión transitoria de garantías. En general siempre estuvo el Estado de Derecho. Todo eso tiene muchas cosas que pasan en los márgenes y en unas oscuridades que los ciudadanos comunes y corrientes no alcanzan a percibir y ver que pasan detrás de todo eso, porque en ese mundo criminal hay grupos que se juntan, como parece ser hoy lo que está ocurriendo en Rosario, que se juntan, pero después ellos mismos tienen confrontaciones en los terrenos y unos colaboran con unos o otros. Ese es el mundo de la criminalidad, Sí, sí. ¿sí? Que nosotros, pues, es difícil visualizarlo y entenderlo, pero yo sigo creyendo que se pueden hacer cosas sin tener que ir a un estado de sitio. En Argentina y Colombia probablemente pues la expresión es análoga y significan ciertas reglas especiales que Sí, no sí, son sí. del común, pero con cosas muy básicas, de pronto algunas cosas muy básicas, pero pasar a eso yo creo que no. Bien. Sergio, ¿qué tal? Jessica Bossi soy. Quería hacer una pregunta más bien de la huella cultural que dejó en Medellín y en Colombia toda esta lógica narco de los 80, los 90, el sicariato, digamos, una vez que ya entrado el 2000 hacia adelante, cuando hacen las intervenciones militares, cuando está Uribe al frente, que es un poco la cara de la lucha contra el narcotráfico, ¿qué sí dejó, más allá de haber, Escobar murió, pero digo, haber puesto tras las rejas a los jefes narcos y haber combatido la producción y demás, ¿qué quedó de la lógica de la cultura narco en Colombia y en Medellín específicamente? Pregunta tremenda, Jessica, porque pues está asociada con el dinero fácil. Con eso había una frase que citaban de Medellín, hecho, a mí me duele porque es mi tierra, sí, que decía que la madre le decía al hijo, consiga plata mi hijo trabajando, y si no consigue, y si no tiene trabajo, pues consiga, que era implícito como lo que ha de ser que sea, pero lógrelo. Y está asociado con el dinero fácil, con ciertos patrones culturales. Por ejemplo, algo que pasó allá en Medellín, en Colombia en general, pero en Medellín con más fuerza, Medellín, Cali, que era, por ejemplo, las mujeres como objetos que eran símbolos de expresión del poder del narcotraficante, la posesión de bienes materiales y, entre comillas, también tengo muchas comillas en toda esta conversación, bienes donde las mujeres jugaban un papel de trofeos en la sociedad para este mundo del narcotráfico. Muchas de esas cosas quedaron ahí, muchas cosas pasaron, pero al mismo tiempo, fíjense ustedes, y hablo por Colombia en general y por Medellín en particular, en Medellín crece un mundo cultural muy grande, la música, por ejemplo. La música tiene unas raíces, esa música urbana que se empieza a expresar de diferentes formas. Pues ustedes ven hoy como Medellín es la capital mundial del reggaetón. Y muchas de esas expresiones musicales vienen de jóvenes que en el mundo de la cultura, en la música en particular, se expresaban y fue cogiendo fuerza la cultura como parte de la forma como fuimos avanzando en sanar, en encontrarnos de nuevo, porque el miedo encierra, el miedo es el sálvese quien pueda, esa generación de jóvenes que no tuvieron ninguna oportunidad y que muchos de ellos se convirtieron en sicarios, que pues la vida no vale nada, y así efectivamente era, la vida no vale nada, y se convirtió en una forma de vida asociada con esa riqueza y ese mostrar, y la cultura para nosotros, así como hay una cultura asociada con ese mundo, al mismo tiempo la cultura, y eso ha avanzado bastante en Medellín, pues tomó formas que permitieron a una nueva generación joven encontrarle sentido a ser parte de la sociedad. Esto es
pues es impresionante las cosas que pasan en ese mundo y es también, y desde esta perspectiva yo particularmente soy optimista, es impresionante la capacidad que tenemos para reaccionar, pero las raíces son muy profundas y una raíz de esas tiene que ver con nuestro mundo joven que no tiene oportunidades en esta sociedad. ¿Cuándo venís a Buenos Aires? Ya quisiera ir pronto. Estuve el año pasado, estuve el año pasado. Aprovecho para saludar a una amiga que me invitó al tema de urbanismo social. Estuve por allá caminando un tiempo y estuve en un encuentro de urbanismo social en Buenos Aires con María Miglione. Ajá. Bueno, Entonces le mando un saludo desde acá y a un gran amigo mío también. Aprovecho como hacían los ciclistas en Colombia, que cada que iba a empezar una etapa, los entrevistaban y aprovechaban para saludar a todos sus amigos. Tengo muchos, pero a Juan Tocatlián es otro gran amigo mío que sabe mucho el tema narcotráfico. Sí. Gracias, Sergio. Te mando un abrazo. Nos cruzaremos en algún momento, Jorge, en algún lugar. Que estén muy bien. Igual, abrazo grande. Chao. Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín.